En el video de hoy vamos a contestar muchas de las preguntas que ustedes nos han hecho en nuestros videos de YouTube y en nuestras redes sociales. Muchas gracias a aquellos que están viendo nuestros videos y vamos a contestar todas las preguntas que tenemos allí acumuladas en este video y en el siguiente. Acompáñenos. Es un gusto para nosotros en EduCerebrix saber que tantas personas están viendo nuestros videos. Uno de nuestros videos que más vistas tiene en nuestro canal es este de cómo evitar o disminuir las convulsiones y tenemos una buena cantidad de preguntas que nos han dejado en los comentarios. Queremos hoy precisamente agradecerles y contestar muchas de estas preguntas en una forma más amplia por medio de este video. Si tienen preguntas, recuerden dejarlas porque vamos a continuar con esta dinámica. Vamos a ir viendo cuando tengamos varias preguntas, ya sea acá o en nuestras redes sociales, vamos a recopilarlas y las vamos contestando. De las preguntas que tenemos en este video, tenemos acá, por ejemplo, una que nos hizo Andreina, donde nos dice que la pregunta es que cuando se levanta tiene dolor en el cuerpo, las piernas, los brazos y la espalda, y que no sabe si salir o no. Andreina, esa es una pregunta interesante porque muchos pacientes sienten que tuvieron una crisis de epilepsia en esa noche o el día anterior porque se levantan muy adoloridos. Supongo que ese es el caso tuyo, que al levantarte con tanto dolor, sabes que hiciste una crisis en la noche anterior y da miedo ese día salir. Si si cuando te levantas con dolor es como un signo de que vas a estar ese día con varias crisis, es mejor quedarse en casa. Pero si es solo el signo de que tuviste una crisis y estás adolorida, puedes tomar, por ejemplo, acetaminofén o paracetamol para mejorar un poquito el dolor y seguir con tus actividades. Pero sí es muy frecuente que cuando se hacen crisis en el día anterior o en la noche anterior, se levanten con dolor de cuerpo por el esfuerzo muscular del movimiento de la crisis convulsiva. Vamos a ver otra de las preguntas que tenemos acá. Nos dice Anthony que cómo puede hacer para calmar el miedo que le da cuando le va a dar una crisis, que se pone a gritar de miedo porque sé que le va a dar una nueva crisis. Anthony, yo sé que es muy difícil vivir con epilepsia, tiene unos retos grandes y ahí hay dos factores. Hay algunas crisis de epilepsia que cuando empiezan de por sí generan un funcionamiento anormal en el área del cerebro que tiene que ver con la sensación de miedo. Entonces da como una sensación de miedo y eso hace parte del aura de la crisis de la epilepsia o esa primera parte que nos avisa que va a dar la crisis. Es difícil controlarlo, es normal que sea difícil controlarlo, pero tienes que ver si puedes o no hacerlo. Hay personas en las que pueden, ya saben que sienten ese miedo, saben que hace parte de la crisis y lo que tienes que hacer es tratar de respirar profundo, tratar de ver si puedes mantener la calma y prepararte para que la crisis no te coja desprevenido. Es decir, acomodarte en un lugar en donde estés seguro por si la crisis se vuelve más grande, sentarte, acostarte o avisarle a alguien que esté contigo para tratar de que la crisis dé y estés lo más seguro posible. Es difícil realmente controlar esa sensación de miedo asociada a las crisis, porque como digo, hay dos factores. Algunas crisis focales, como parte de los síntomas de la crisis, tienen esa sensación de miedo al inicio. Pero si en tu caso no es parte de la crisis y es por la angustia, sí puedes controlarlo. ¿Cómo sabes si es parte de la crisis o no? Es parte de la crisis cuando siempre es exactamente esa misma sensación de miedo y va asociado a la crisis. Si puedes modificarlo, tratando de pensar en otra cosa, tratando de calmarte, respirar profundo y decir, bueno, ya sé que viene una crisis, ya sé que me espera, me voy a calmar. Si lo logras en forma racional controlar, puede ser solo el miedo inducido. Inténtalo y nos cuentas. También nos pregunta Anabel qué se puede hacer para eliminar la epilepsia, porque tiene una epilepsia desde hace 5 años y quisiera, por favor, resolverla.
Anabel, la epilepsia es una enfermedad que es crónica y solo algunos tipos de epilepsia, solo algunas epilepsias se pueden curar. La mayoría de estas epilepsias van a acompañar a las personas muchos años o toda la vida. Depende mucho del tipo de epilepsia que tengas, se podría o no curar. Hay algunas epilepsias que pueden ser evaluadas para ver si se puede hacer una cirugía de epilepsia y mejorar a la persona. O hay algunas epilepsias que si se controlan por muchos años tomando la medicación y no hay un daño estructural en la cabeza, no hay una lesión, un tumor, no hay una malformación, se puede después de muchos años quitar la medicación y no vuelven a dar las crisis. Te invitaría a que veas el video de epilepsia y los tipos de epilepsia que hay. Vamos a dejar ese video recomendado en los comentarios, fijado, para que lo puedas ver y según el tipo de epilepsia que tengas, sepas un poco más si es una epilepsia que se puede curar o no. Si es una epilepsia de las que no tiene cura, que sepamos hasta el momento, es importante que sepas que hay muchas personas viviendo con enfermedades crónicas, entre ellas la epilepsia. Pero vivir con una enfermedad crónica no quiere decir que uno no pueda tener una buena vida. Sé que es difícil que uno acepte una enfermedad crónica, pero aceptarla y tratarla y vivir con ella también es una opción buena y también se pueden tener una buena vida aunque no tenga una enfermedad crónica. Sé que es difícil, pero hay mucha gente que seguramente te apoyará y vas a ver que hay muchas personas que viven con epilepsia y tienen unas muy buenas vidas. Tenemos un comentario también acá de Alcides que nos cuenta que lleva 2 años en crisis, tomando los medicamentos con juicio y nos anima a todos los demás. Muchas gracias, Alcides. Me alegra mucho que estés controlado de las crisis de epilepsia tomando tus medicamentos y que nos ayudes a animar a otras personas que tienen la misma enfermedad para que hagamos un tratamiento y sigamos adelante. Nos pregunta Jimena y nos dice que tiene una hija de 14 años con una epilepsia refractaria frontal. Una epilepsia refractaria, como hemos visto en algunos de los videos, es una epilepsia en la que damos medicamentos para epilepsia que son buenas medicaciones, damos 2 o 3 y lamentablemente a pesar de los medicamentos no logramos controlar todas las crisis de epilepsia. De cada 100 personas con epilepsia hay 30, 20 o 30 que tienen una epilepsia de estas características, refractaria a los medicamentos y que son difíciles de controlar. Nos cuenta que sigue teniendo convulsiones diarias y que a veces son muy prolongadas, que duran más de 2 horas. Esto quiere decir que está haciendo tu hija estatus epilépticos con frecuencia. Y es una patología muy severa. Nos cuenta y nos pregunta cómo puede ayudar a su hija. Es una situación muy difícil, Jimena. Tenemos un video sobre las alternativas de tratamiento para epilepsia. No sé, cuéntanos en dónde vives. Si quieres, dentro de ese mismo comentario, haznos una anotación adicional, porque es bueno buscar opciones de evaluación para epilepsia refractaria. En muchos países hay centros de referencia para epilepsias refractarias o centros de epileptología, en donde estos casos difíciles se deben evaluar por epileptólogo. Si es un niño y tu hija tiene 14 años, sería por neuropediatra epileptólogo, para ver si hay opciones adicionales de tratamiento. Entre esos está la cirugía de epilepsia, está también otros tratamientos de tipo paliativo que pueden ayudar a que las crisis se controlen un poco más, como algunas dietas especiales como la dieta cetogénica o otros medicamentos que se pueden intentar utilizar. Dejaremos también fijado o en la descripción los datos del consultorio de epileptología para quienes quieran de pronto una asesoría. O también nos pueden escribir si son de otros países. Nosotros vivimos acá en Colombia, hacemos también asesorías online, pero si son de otros países también nos pueden contar de qué país son y vemos si de pronto tenemos un contacto de las personas de la Liga contra la Epilepsia de su país, en donde de pronto les puedan brindar una asesoría mayor. Nos pregunta Patricia si puede hacer aeróbicos. Patricia, si la epilepsia está controlada, sí se pueden hacer aeróbicos, aunque no esté controlada. En la mayoría de epilepsias no hay problemas con hacer ejercicio. ¿Listo? Entonces puedes hacer ejercicio, lo que se sugiere es que lo hagas pues acompañada o con alguien que te esté echando ojito, que te esté supervisando por si te da una crisis. Pero en la mayoría de epilepsias no hay contraindicación para poder hacer ejercicio. Hay algunas epilepsias muy específicas, sobre todo las que tienen crisis de ausencias infantiles, en las que el ejercicio facilita las crisis. Pero en general, muchas de las epilepsias
que son el 70%, controladas con los medicamentos, pueden hacer estas actividades sin ningún problema. Muchas gracias a Ada y a todas las personas que nos han comentado. La verdad es que nos alegra mucho y nos gusta ver estos comentarios y ver que los videos están siendo de ayuda. Eso nos anima a seguir adelante con el canal de Ducerebrix y con todas las actividades educativas que queremos hacer. Nos dice Andrea Ramírez: tengo 32 años y hace 9 años que me iniciaron las convulsiones. Me iniciaron cuando estaba embarazada de mi hija tiene 9 años. Hola Andrea, sí, hay muchas epilepsias que inician en periodos específicos de la vida. Hay muchas epilepsias que pueden ser de origen genético o que tienen predisposición genética familiar, en los que se desarrollan en ciertos momentos. Puede ser cuando se llega a la adolescencia y con el desarrollo hormonal, cuando se tienen hijos y causan la epilepsia. No siempre se puede controlar del todo, pero sigue tomando tus medicamentos, sigue estando bien y sigue adelante por tu hija y por ti. Nora Ramírez nos cuenta que con las medicaciones ha estado mucho mejor su hija. Nora es la mamá de Luciana, que es una paciente con un síndrome de Dravet, que tienen también su canal de YouTube y son parte del grupo de la Fundación de Padres de Pacientes con Síndrome de Dravet en Latinoamérica y en Colombia. Los invito a que vean también su canal. Nora y Lucianita llevan un trabajo desde hace años muy bueno y afortunadamente, siguiendo los tratamientos en forma adecuada, se puede mejorar mucho el pronóstico de las personas. Nos dice Cristina: mi sobrino tiene convulsiones y durante las convulsiones se golpea su cabeza y grita, no respira bien. Bueno, ¿en qué país vivimos? Nosotros vivimos en Colombia. Dejamos los datos del consultorio para algunas asesorías y hacemos consultas de asesorías internacionales también virtuales, pero lo mismo, si vives en otro país, si quieres escríbelo dentro del comentario y miramos si también te podemos conseguir de pronto los datos de la Liga contra la Epilepsia del país en el que vives, donde a veces también les brindan asesoría adicional. Nos dice también Talo que muchas gracias por ver los videos a ustedes, que tiene una epilepsia del lóbulo temporal fármaco resistente y no ha podido disminuir la frecuencia de las crisis. Le aumentan las dosis y mantiene la frecuencia. Sí, es como si estuviera programado para cuando me va a dar. Sí, muchas epilepsias son muy difíciles de controlar a pesar de las medicaciones y lo que dices es verdad. Hay personas que tienden a hacer crisis cíclicas. Quiere decir que cada cierto tiempo tienden a empeorar. Mejoran un tiempo y vuelven a empeorar. Es difícil controlarlos y le sugeriría también ver de pronto los videos de tratamientos y opciones y ver opciones con su médico especialista. Sé que ya habrán intentado varias, seguramente han tratado muchas medicaciones, pero también puede favorecerse o evaluar si puede favorecerse de unos tratamientos adicionales paliativos, entre ellos pues la evaluación de cirugía de epilepsia o la dieta cetogénica para epilepsia, que también suelen ser una muy buena alternativa de tratamiento. Yesid nos cuenta que sufre de epilepsia desde aproximadamente los 10 o 12 años y que las convulsiones le desaparecen unos días y luego le vuelven a dar, que se toma la medicación adecuadamente, pero aún así puede presentar convulsiones y piensa que el estrés tiene mucho que ver. Sí, Yesid, hay varias razones para eso. Muchas epilepsias tienden, como decíamos ahorita, a empeorar cada cierto tiempo. Tomarse las medicaciones es indispensable. Hay que ver si las crisis siguen presentándose y si no han intentado otras medicaciones, ver si hay una mejor alternativa de medicación que te pueda controlar. Punto 1. Punto 2. Si el estrés en algunas personas puede facilitar crisis, entonces personas que se acercan a momentos estresantes como cuando se está en el colegio, en la universidad, y hay épocas, ya se acerca la semana de exámenes y se siente ese estrés, o cuando hay mucho estrés en el ambiente, en la casa o laboral, hay personas que por eso tienen varias cosas que facilitan las crisis. Entre ellas, pues si uno está muy estresado, muy angustiado, de pronto no duerme bien y eso facilita las crisis. Y el estrés mismo, el estrés emocional en algunas personas puede facilitarla. Si ya has identificado que el estrés es un desencadenante de crisis, tienes que aprender a manejar mejor el estrés. Sé que suena fácil y no lo es tanto en la vida real, pero hay que intentarlo y si hay muchas herramientas. La vida es estresante. No podemos vivir en una burbujita en la que no nos estresemos, pero
se puede aprender a manejar, viendo las cosas desde una perspectiva diferente y manejándolas un poquito diferente. Revisa cuáles son esas épocas en las que te estresas más y que puedes mejorar. Por ejemplo, si es en épocas de exámenes o de trabajo, si puedes adelantar estudio o trabajo para que no se acumule tanto en un periodo corto de tiempo, hay que hacerlo. Aunque estés muy estresado, trata siempre de dormir bien. Si te angustias mucho, hay muchos mecanismos para lograr uno relajarse más y que aunque haya mucha presión y muchas cosas que hacer, no se sienta uno tan estresado y se mantenga un poquito más tranquilo y pueda seguir adelante. Hay muchas alternativas, busquemos cuáles son. Tenemos también nosotros dentro de los simposios que hemos hecho de epilepsia y en otras charlas, algunas charlas para manejo del estrés o del estrés del cuidador y de las personas con enfermedades crónicas. Así que te sugerimos ver algunas de ellas. Nos pregunta Luisa, mi sobrina no saca nada en los estudios, pero presenta episodios de convulsiones, está siendo tratada como epilepsia. ¿A qué se deben entonces las crisis? Entiendo, Luisa, que en los exámenes que le han hecho a tu hija, en los estudios diagnósticos, seguramente el electroencefalograma, y alguna imagen cerebral, no sé si TAC cerebral o resonancia, salieron normales. Eso es bueno. Que hayan salido normales es bueno porque quiere decir que no hay un tumor, no hay una cicatriz, no hay una lesión estructural. La epilepsia es un problema que es eléctrico, es un problema eléctrico del cerebro y es un problema que nosotros llamamos paroxístico. Eso quiere decir que no es todo el tiempo que el cerebro funcione mal, sino que es a raticos que hace el corto eléctrico y dura segundos o minutos, y en ese momento es cuando hacen las convulsiones y luego vuelve a funcionar normal el estudio. Eso nos ocurre en varios tipos de epilepsia. Tenemos en un video que se llama ¿Qué es la epilepsia? Explicamos un poquito mejor esto, porque hay varios tipos de epilepsia y hay epilepsias que dan en personas que son totalmente normales, que no tienen lesiones en su cabeza, pero que su cerebro muchas veces por predisposición genética en muchas familias en las que hay antecedentes de epilepsia, tienen la facilidad de hacer ese problema de funcionamiento eléctrico que causa las crisis. Entonces, eso que nos cuentas de que tienen las crisis convulsivas, pero los exámenes salen normales, ocurre con cierta frecuencia en algunos tipos de epilepsia. Nos pregunta María Valdés, mi hija ya tenía 5 años sin darle crisis de epilepsia, hace 2 días le dio una crisis. Ella ya no tomaba medicamentos porque ya no le daban. ¿Qué puede ser? María, la epilepsia es una enfermedad que tiende a ser crónica. En muchos casos, cuando la persona lleva 2 o más años sin crisis y no hay un factor de riesgo, intentamos quitar las medicaciones y las personas puede que no vuelvan a tener crisis o puede que vuelvan a tener crisis con los años. Si ya llevaba 5 años, realmente es un periodo prolongado. Desde el punto de vista médico, sabemos que cuando ya no hay riesgo de que vuelvan a ocurrir crisis es cuando se llevan más de 10 años sin crisis. En esos 10 años hay personas que recaen. La mayoría recaen el primer año de suspender las medicaciones, pero hay casos como el de tu hija que ocurren en forma menos ocasional. Si hay que reiniciar la medicación o no es algo que hay que evaluar con el médico especialista, porque hay casos en los que pudo surgir una crisis facilitada por algo. Si ella, por ejemplo, trasnochó varios días seguidos, si bebió alcohol, si hay un desencadenante o estaba enferma, un estresante adicional que fue un reto mayor para su cuerpo y su cerebro y facilitó una crisis aislada, podría evaluarse dejarla sin medicación. Pero si tiene esta crisis y tiene otra, hay que reiniciar de nuevo la medicación para protegerla. Nos dice Jean-Pierre, yo tengo epilepsia, le da por dormir poco y despertarse temprano, y he tenido muchas crisis por no hacer caso a las instrucciones del neurólogo. Cuando era adolescente me resistía a que no podía tomar alcohol y seguía bebiendo. Ahora ya llevo una vida tranquila sin excesos. Anima a todos los que tienen estos síntomas. Muchas gracias. Gracias por ver el video y por darle ánimos a todas las personas. Esa experiencia de vida que tú nos cuentas, yo creo que le sirve a muchas personas que están pasando por lo mismo que tú pasaste. Nos cuenta Juanilos que tiene una hija de 20 años que tenía 1 año 9 meses cuando empezó con las crisis convulsivas. Nos cuenta que está dejando las medicaciones, que la pusieron en manos de Dios y sus creencias, que están cuidando mucho su alimentación, su sueño y otros factores importantes y que están esperando que ojalá le vaya muy bien.
Todos esperamos que le vaya muy bien, ojalá que su epilepsia esté controlada, pero si vuelve a ser crisis, confíen en los medicamentos. Por supuesto que la fe y la creencia en Dios es muy buena y ojalá que ella esté bien, pero también es importante que nosotros hagamos todo lo que podemos hacer. Nosotros lo que podemos hacer, por supuesto, es, en este caso, confiar en Dios, está muy bien, pero también hay que hacer lo que está en nuestras manos. Si vuelve a presentar crisis, si sigue con crisis, hay que utilizar los medicamentos porque pueden darle un beneficio grande a su vida para que ella esté mejor. Nos pregunta Alma, ¿sabe cómo ayudar a controlar las crisis de ausencias muy frecuentes? Mi madre sufre de epilepsia desde muy joven. Es una enfermedad muy difícil. A decir verdad, como la persona que la tiene y como las personas que estamos alrededor de quien la sufre, solo espero que se pueda controlar y nunca le dé un ataque estando en la calle o sola. Espero que las personas que la padecen estén bien. Les deseo lo mejor, cuídense. Muchas gracias, Alma, por desearle lo mejor a todas estas personas que viven con epilepsia. Sí, hay varias medicaciones que funcionan bien para las crisis de ausencias. Es muy importante que su mamá, aunque tenga la epilepsia desde joven, trate de tenerla bien controlada. Si aún continúa con crisis, es bueno hablar con el neurólogo y evaluar si hay necesidad de ajustes de medicación, cambios de medicación o ajustes del estilo de vida o la alimentación adicional para que ella esté bien. Estamos totalmente de acuerdo. Todos tenemos que hacer lo que esté en nuestras manos para que ellos estén lo mejor posible. Tenemos otra pregunta que nos hace Elsa, donde dice que recientemente le descubrieron epilepsia, que ha tenido 2 convulsiones, que fue por un accidente, pero que le gustaría saber, por ejemplo, si puede tomar leche, batidos de guineo, lechosa. Sí, en general, Elsa, la epilepsia no tiene problema con la leche o los lácteos. Puedes tomar bebidas lácteas. El guineo es un tipo de platanito pequeño. También se puede consumir sin ningún problema. Mm, Depende del tipo de medicamento. Habría que ver es que si el medicamento se puede o no consumir cerca a la ingesta de las comidas, pero la mayoría de medicamentos para epilepsia no tienen ninguna contraindicación, no hay problema. Y los lácteos no tienen problema en general para la epilepsia. Ya otra cosa es si de pronto tienes mala tolerancia a los lácteos o algún otro factor diferente, pero en principio no hay problema. Nos cuenta Viviana que tiene un bebé de 9 meses que empezó a convulsionar con espasmos hace un mes, ya no la mira, ya no es capaz de deglutir, no se ríe y no se han podido controlar las convulsiones. Están muy tristes y de hecho lleva mucho tiempo hospitalizada. Viviana, esta nota nos la pusiste hace 3 meses. Lo que nos describes es muy posiblemente tu bebé debe tener un síndrome de West, que es un tipo de epilepsia muy severo, una encefalopatía epiléptica que causa eso, causa las crisis de epilepsia y un deterioro progresivo. Espero que hayan podido controlarlo. Es un tipo de epilepsia muy agresivo que es difícil de controlar, pero hay varios tratamientos que son buenas alternativas. Entre ellos están medicamentos como el Vigabatrin, el Clobazam, medicamentos como corticoides sistémicos y otros. Espero que les haya ido muy bien y que en la hospitalización hayan podido encontrar una solución y que esté mejor tu hija. Nos dice Caro Gil que quisiera que hiciéramos un video sobre el uso de CBD en epilepsia o cannabidiol. Claro que sí, es uno de los videos que tenemos pendientes de hacer, creo que lo haremos este año, porque es uno de los tratamientos que utilizamos en epilepsia ya desde hace varios años y puede ser muy efectivo en algunos tipos de epilepsia y en algunos tipos de crisis. No en todos, pero sí en algunos. Nos dice usuario del factor que sufre de epilepsia desde que tenía 11 años de edad y por sufrir esta enfermedad la tratan como la loca y para poder soportar tanta burla ha decidido aislarse y pasar su tiempo con animales y flores y videojuegos. Mira, eso que nos cuentas es una situación que lamentablemente sigue ocurriendo mucho. La ignorancia que tenemos sobre los diferentes tipos de enfermedades es gigante. No, no estás loca. No, tener epilepsia no es algo malo, no tiene nada que ver con posesiones demoníacas ni ninguna cosa rara de esas que lamentablemente algunas personas todavía siguen pensando y siguen causando dificultades en el día a día de muchos. Tienes que sentirte bien por saber que eres una persona valiosa, que tiene mucho que aportar al mundo. No te aísles. Sé que es muy difícil, sé que es muy difícil lidiar cuando hay bullying, cuando hay personas que se están burlando de uno, cuando lo está uno molestando, pero la solución no es aislarse.
Tú tienes una gran capacidad para seguir adelante, para compartir con el mundo. Haz los tratamientos de tu epilepsia, controla la epilepsia, levanta la cabeza con orgullo y sigue adelante y haz tu vida normal. Y a las personas que te dicen que estás loca, pues no les pares bolas. Así decimos en Colombia. O sea, no les hagas caso para nada. Busca apoyo en las personas que tienes a tu alrededor, en tu familia, en amigos. Busca apoyo. Hay muchas asociaciones de pacientes con epilepsia, por ejemplo. Acá en Colombia hay muchas, en muchos países hay, y eso te puede ayudar también a ver que no eres la única persona con esta enfermedad. Son muchas personas y no tienes por qué aislarte y no tienes por qué estar retraída. Puedes hacer una vida muy buena y una vida normal. Intentémoslo. Sé que no es fácil, las cosas nunca son tan fáciles, pero tampoco es imposible. Hay que buscar la forma y salir adelante. Te recomiendo buscar apoyo de pronto en alguna de las asociaciones de pacientes. Nos dice Christopher que en su caso él tiene 13 años y su mamá tiene epilepsia, tiene convulsiones, que no las presenta todos los días, pero que algunas nota que ella dice que se siente mal y a veces puede tener como un temblor que le avisa y tiene miedo y vómito y ansiedad, y que a veces cuando eso ocurre tiende a tener las crisis. Nos cuenta él que está angustiado y que quiere buscar opciones para cuidar bien a su mamá, para que ella siga estando con ellos y con él y con su hermana. Christopher, ánimo, sé que tienes 13 años y eres un niño entrando en la adolescencia, pero la vida es como es. Tu mamá tiene esta enfermedad y ustedes la pueden ayudar. Es muy bueno que tú trates de cuidarla. Los consejos de este video y de los otros son para eso, para que ella trate de estar mejor, que vaya muy juiciosa al médico, que se tome los medicamentos y que esté mejor. Traten de cuidar mucho todos estos factores que dijimos en el video, el sueño, dices que ella ya no bebe alcohol, felicítala de mi parte, y hay que seguir buscando la forma de que esté bien. Hay un curso de primeros auxilios para epilepsia que tenemos gratuito. Vamos a dejar el link también de ese curso acá anclado en uno de los comentarios para que puedas ingresar. Entra tú, entra tu hermana, que entre también tu mamá. Y si hay más personas en la red de apoyo de ustedes, no sé, tíos o algún otro familiar, una vecina, una amiga de tu mamá, alguien más que pueda ayudarles a estar pendiente de ella, que hagan el curso para que sepan qué hacer cuando ella tiene crisis. Sé que es angustiante, ver a una persona convulsionar es angustiante y siempre da ese miedo de que por las crisis puedan fallecer o puedan írsenos. La mayoría de veces no ocurre, pero si están ustedes también con la capacitación que les da el curso para atender esas crisis, van a estar mejor, van a estar más tranquilos, ella también, y eso les va a ayudar. Ánimo, eres un valiente, es un gusto que tu mamá cuente con ustedes para que le ayuden. Y tu mamá es afortunada por eso, y recuérdale también lo mucho que la quieres para que ella también se cuide mucho a sí misma y haga lo que necesita hacer. Nos dice Rogerio que él es de Perú, que le detectaron TBC meningea, que eso causa las convulsiones, que toma de medicación leve tiracetam y con eso ha estado mucho mejor. Nos pregunta si algún día dejará de tomar la medicación o no. Te cuento, Roger, que depende mucho de qué tanta lesión haya dejado la TBC meningea. Esa infección lo que normalmente hace es que el cerebro genere unas cicatrices y unos daños que causan el corto eléctrico que producen la epilepsia. En casos así, tomando medicaciones, si se logran controlar las crisis por más de unos 5 o 6 años, se puede intentar ver si se puede bajar la medicación o quitar lentamente, pero no en todos los casos se puede retirar. Se puede intentar quitar y ver qué pasa y si reaparecen las crisis, o si empezamos a ver muchos problemas eléctricos, muchas descargas electroencefalográficas en los estudios, hay que volver a poner la medicación y tomarla el resto de la vida. Depende mucho de los casos, pero lo importante, lo realmente importante es que estés controlado con el medicamento y que estés bien y sigas con tu vida. Así que si uno tiene que tomarse un medicamento muchos años o toda la vida, hay que verlo como es una ayuda para que uno esté bien y no está tan mal. Bueno, hay una diferencia grande entre que uno necesite algo para estar bien y que uno, por ejemplo, sea adicto a algo. Porque hay personas que me dicen, es que entonces me va a volver adicto al medicamento. No, no, no. Es como si me dijeran que yo soy adicta a las gafas. Hombre, no. Yo puedo no tenerlas, pero si quiero ver bien, pues mejor me las pongo.
Pasa lo mismo con los medicamentos. Si con los medicamentos estamos bien, no los tomamos y seguimos adelante con nuestras vidas. Nos cuenta Luis que su hijo sufrió epilepsia por primera vez en diciembre del 2023, que estaba dormido. Espero que tu hijo esté bien controlado con los medicamentos, que pueda seguir con su vida adelante y que le vaya muy bien. Nos cuenta también Ismelda que su hijo convulsiona cuando está mucho tiempo en los aparatos electrónicos. Hace mucho tiempo tuvo un empleo donde no podía ni siquiera el celular y estuvo 2 años sin crisis. Pero ahora no quiere dejar de estar conectado al celular o la tablet con audífonos y está teniendo un nuevo de crisis a pesar de tomar la medicación. Ismelda, sí, hay personas en las que la exposición a pantallas en forma prolongada facilita las crisis. Se llaman crisis facilitadas por un componente fotosensible. Fotosensible es esa exposición a pantallas, a luces intermitentes, mucho peor si, por ejemplo, son imágenes que tienen luces cambiantes o contrastes de colores muy fuertes cambiantes, porque facilita las crisis. Es importante, de pronto muéstrale el video a ver si logramos convencerlo, porque tu hijo tiene la opción de estar mejor, tiene la opción de estar sin crisis si decide cuidarse adecuadamente. ¿Y qué necesita? Tomarse su medicación y tener ciertos cuidados básicos. Quererse a sí mismo y cuidarse. Es muy difícil, eso que tú me cuentas le pasa a muchas personas, porque no es fácil aceptar que uno tiene una enfermedad. Hay muchas personas que tienen la epilepsia y no quieren aceptarlo. Lo saben conscientemente, pero no lo aceptan. Y si uno no lo acepta, entonces no se cuida y no acepta las cosas que debe hacer. También a veces ocurre que como ellos no recuerdan las crisis, no saben o minimizan la gravedad de las crisis. A veces si tienes alguna crisis grabada es bueno que ellos la vean para que vean de qué estamos hablando, para que entiendan por qué te angustias. Y eso nos puede ayudar. Espero que tu hijo pronto comprenda un poco mejor la situación, asuma que tiene epilepsia y decida cuidarse a sí mismo para estar mejor. Y en este video, el último comentario que vamos a leer y comentar es este de Marta, que es de Cuba, que tiene una hija de 20 años con crisis, a quien las crisis de epilepsia le empeoran cuando tiene el periodo. Ella nos contó eso ya hace tiempo, le habíamos contestado que ese tipo de crisis de epilepsia que se empeoran durante el periodo menstrual las llamamos crisis catameniales, ese es el nombre que le damos. Y eso ocurre en varios tipos de epilepsia y el cambio hormonal hace que por ciertos días empeoren las crisis, principalmente cuando se está con el periodo menstrual. Hay algunos tratamientos específicos que ayudan a mejorar esas crisis. Tenemos los medicamentos anticrisis epilépticas o fármacos antiepilépticos, dependiendo de cómo los llamemos. Hoy en día tendemos a llamarlos más fármacos anticrisis. Y tenemos también otros medicamentos para crisis catameniales que no son exactamente esos fármacos. Entre ellos está uno que se llama acetazolamida, que es un diurético y ayuda a disminuir las crisis. O a veces en esos únicos días en que empeoran las crisis se sube una dosis de un medicamento para ayudarles y se vuelve a bajar después. Hay opciones porque esos cambios hormonales en algunos tipos de epilepsia empeoran las crisis. Muchísimas gracias a todos por vernos. Espero que estas respuestas a preguntas que nos han hecho y a comentarios puedan ser útiles para más personas. Si tienen preguntas, anímense, déjenos los comentarios. Vamos a intentar estar más pendientes para contestar estas preguntas en forma más frecuente y vamos a seguir haciendo un video de estos de respuesta a preguntas en forma periódica para poder ir contestándoles. Muchas gracias por estar con nosotros. Nos alegra muchísimo que los videos estén ayudando. Eso nos da ánimo para seguir adelante porque a veces entre todo lo que tenemos que hacer pensamos que no vale tanto la pena, pero viendo estos comentarios, viendo que han visto mucho estos videos, nos animamos mucho más. Vamos a seguir trabajando para que entre todos podamos ayudar a que las personas con epilepsia estén mucho mejor. Los invito también a que participen en las actividades que vamos a estar haciendo a lo largo del año. Por ejemplo, el 12 de febrero es el Día Internacional de la Epilepsia. Normalmente hacemos actividades académicas y médicas asociadas a esa fecha. Y el 26 de marzo es el Día Púrpura. Es un día en que todos los pacientes con epilepsia y sus familias y todos los que trabajamos con ustedes
hacemos un proceso de concientización sobre la epilepsia para que más personas sepan qué es esto, para que más personas comprendan lo que ocurre, para que saquemos la epilepsia de las sombras, para que le quitemos el estigma asociado a la epilepsia y mejoremos la vida para todos. Muchas gracias. Si les gustó el video, denle like. Si les parece que le puede ayudar a alguien, compártanlo para que podamos seguir ayudando. Muchas gracias. Hasta luego.